Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo de lo más bien, porque parece que el frío ha llegado para quedarse. Let it snow, let it snow, let it snow. Como alguien se lo lleve otra vez, no respondo de mí. Cuidado con este que está loco. Y también muy ilusionado porque hoy os traigo un nuevo vídeo de la sección más competitiva de este canal. Hoy os traigo un nuevo combate literario. Esta sección que os gusta tanto y en la que enfrento dos libros en lucha singular y en 8 rounds, en 8 categorías más el voto popular, que sumados decidirán el libro ganador. Ya sabéis que me encanta la literatura comparada, me encanta hallar contrastes, paralelismos, influencias entre los libros que voy leyendo. Pero también es cierto, y en esto es un buen ejemplo, el top 10 de mejores lecturas de cada año, que muchas veces cuesta comparar libros completamente diferentes. Y por esto, para esta sección, para los combates literarios, siempre elijo dos libros muy parecidos, con muchísimas similitudes, con muchísimos paralelismos, que tratan temas bastante parecidos, para que el combate sea lo más igualado posible. Estrené esta sección enfrentando El camino de Miguel Delibes contra Las comadrejas de Llorenç Villalonga. Y en el segundo combate literario, aquí se enfrentó Vera, de Elisabeth von Arnim, contra la más conocida Rebeca, de Daphne du Maurier. Pues bien, en esta ocasión os tengo que decir que os traigo la pareja de libros que a mí me inspiró para empezar esta sección. ¿Que por qué no lo he hecho hasta hoy? Pues porque pasan cosas por el camino. Hay 1000 vídeos que tengo En mi cabeza. porque es que son tantas las cosas de las que os quiero hablar en este canal, que de verdad que hay vídeos que se atrasan años. Pero cuando yo ideé esta sección, pensaba en el par de libros que os traigo hoy. Así que el combate promete. Pero antes de entrar en el combate, simplemente os quería recordar que ya está a la venta el último libro del año de Trotalibros Editorial, de la editorial de este canal. Y no es ni más ni menos que este mastodonte, este tocho, que es El tugurio de Émile Zola. Tradicionalmente se ha venido traduciendo esta cumbre de las letras francesas al español como La taberna, pero en esta nueva traducción de Amaya García Gallego hemos cambiado el título y para mí ha mejorado muchísimo y se ha acercado mucho más al título original, L'Assommoir. Es una novela increíble, con un ritmo trepidante. Émile Zola te da la oportunidad única de ir a ese París tan famoso por las ambiciones burguesas y la elegancia aristocrática. Pues Émile Zola te lleva a los barrios más bajos, más miserables de los obreros, de los trabajadores, que la pobreza y la violencia y el vicio y las drogas y el alcohol acaban reduciendo a animales salvajes. Esta novela es mi favorita de Émile Zola, es considerada su obra maestra junto a Germinal, y ha quedado una edición tan preciosa, ya no solo por la traducción de Amaya García Gallego y por esta cubierta, no sé si se ve bien el color, pero ha quedado un púrpura oscuro precioso, sino también porque cuenta con el prólogo de nuestra queridísima María de Cumbres Clásicas. De verdad, no os lo perdáis. Os dejo el enlace con toda la información del tugurio en la caja de descripción. Y ahora sí, spam hecho, vayamos al combate. Bienvenidos a Trotalibros. Bueno, yo creo que los que ya habéis visto un combate literario antes ya recordaréis cómo funciona, pero para los que no, lo que voy a hacer es enfrentar a dos libros muy similares, pero también con sus diferencias, en 8 categorías y finalmente el voto popular que habéis otorgado vosotros a través de las redes sociales de Twitter e Instagram. Así que sin más dilación procedo a presentaros a los contrincantes. Por un lado, y publicado en 1956, tenemos a La habitación de Giovanni, una de las novelas más importantes del escritor afroamericano James Baldwin. Y por otro lado tenemos
París Austerlitz del escritor español Rafael Chirves. Una novela que escribió y reescribió de forma intermitente a lo largo de 20 años, hasta que fue publicado póstumamente el año siguiente de su muerte en 2016. Seguramente, a diferencia de La habitación de Giovanni, no será recordado París Austerlitz como la novela cumbre o la novela más famosa e importante de Rafael Chirves, pero sí que es cierto que se pasó 20 años desde 1996 que empezó a trabajar en ella, que la iba escribiendo, lo abandonaba, volvía, lo abandonaba y antes de morir finalmente lo finalizó, y su deseo era que se publicara tras su muerte. Por lo que ambas novelas son muy especiales dentro de la obra de cada autor y también en tener mucho de autobiográfico. Ambas novelas son LGTB, ambas novelas tratan el tema de la homosexualidad en épocas en las que la homosexualidad todavía no estaba aceptada por la sociedad. Y ambos son novelones, pero bueno, esto ya es otro tema. Y ya sin más dilación vamos a ir descubriendo más de estas dos novelas a medida que se enfrenten en sus diferentes rounds. Como siempre, para el primer punto pido ayuda a mis amigos y compañeros de Booktube, Víctor y Emilia, del canal Cómete la Sopa Kafka, que nunca me voy a cansar de recomendaros. En su canal, Víctor y Emilia analizan y reseñan y comentan los libros a partir solo de su primera página, de sus principios. Y por esto no hay mejores expertos para decidir el punto al mejor principio. Adelante, Víctor y Emilia. Hola, Jan. Muchas gracias por invitarnos, Jan. Saludos, amigos del canal de Trotalibros. Una vez más nos lo ha puesto muy difícil, Jan, porque son dos novelas interesantísimas, con dos comienzos muy buenos. Y bueno, vamos a ver quién gana. Vamos con París Austerlitz, de Chirves. En esta primera página, Chirves hace muy bien la complicidad entre los dos personajes que aparecen en ella y que serán los protagonistas de su novela. Lo interesante es que esa complicidad está hecha con la forma. También el narrador que utiliza Chirves es un narrador muy interesante por la voz, habla desde la impotencia. Parece que esos dos personajes se unen, pero no. Parece que uno de ellos ayuda al otro, pero no. Además, es un narrador que no tiene ninguna prisa. Es un narrador que nos engancha, claro, pero que no nos revela todo desde el primer momento. La enfermedad entra muy poco a poco, la relación previa entre ellos se va desvelando muy poco a poco. Y vamos con el tiempo, lo que hace Chirves aquí. Por un lado, es capaz de traer al presente de la escena el tiempo del pasado, lo que antes eran y ya no son. Por otro, y creemos que este es uno de los puntos centrales que consiguen que esta primera página funcione tan bien, Chirves nos engancha por una tensión doble. Una tensión hacia adelante, ¿qué va a pasar con el enfermo? Y una tensión hacia atrás, ¿qué ha pasado entre ellos? Vamos con el otro libro. El narrador de La habitación de Giovanni, en una edición que hemos leído traducido por Ezio Neira, comienza su historia en una gran casa del sur de Francia. Es de noche, está solo frente a la ventana. Mañana hará un viaje en tren a París, y no es la primera vez que lo hace. La función de esta primera página es abrir una expectativa y también mostrarnos la resolución de una historia. Ambas funciones las cumple muy bien. Vemos también en la primera página el campo semántico de lo funesto y un despliegue rico de tiempos verbales. Se habla de lo presente, pero también se habla de lo pasado y también se habla sobre todo de lo futuro, de eso que va a pasar el día de mañana. Hasta aquí todo bien, hasta aquí nos interesa mucho la novela y queremos seguir leyendo. Pero hay algo que nos echa un poquito para atrás y es el tufillo grandilocuente de los primeros párrafos que nos parece que no encaja demasiado bien con el personaje. Suena casi como esos comienzos de Edgar Allan Poe, de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Mis ancestros conquistaron un continente, avanzaron por llanuras cargadas de muertos. Un poco así como... Y por esta razón, por el tono grandilocuente que nos parece que tiene La habitación de Giovanni, el punto de la primera página se lo damos a... ¡Ay, que me caigo! París Austerlitz, de Rafael Chirves. Chao. Chao, Jan, gracias. Muchísimas gracias como siempre a los dos por participar en este vídeo. Yo no lo habría tenido tan claro, a mí me habría costado mucho otorgar este punto porque los dos principios me parecen geniales. Pero bueno, desde Cómete a Sopa Kafka se ha otorgado el punto a París Austerlitz, que se pone en primer lugar. El segundo punto es para el libro con la mejor historia, ¿vale? Para otorgar este punto solo nos centramos en el argumento, ignorando el estilo, la estructura, todo, solo la historia en sí, el contenido, el fondo. Por un lado, el protagonista de La habitación de Giovanni es Michael, un estadounidense que está en París esperando el regreso de su pareja, de su novia. Michael le ha pedido matrimonio y su novia
le ha dicho que cuando vuelva de España le va a dar su respuesta. Así que pasa el día tranquilamente en el París de los años 50 mientras espera su regreso, hasta que un día en un bar conoce a Giovanni, el camarero de ese bar. Giovanni es italiano, es joven, es hermoso, es apuesto, y pronto se hace obvia una tensión, una atracción entre Michael y Giovanni, y empiezan una aventura sabiendo los dos en todo momento la amenaza inminente del regreso de la novia de Michael de España. Por otro lado, París Austerlitz, publicado justo 50 años después de La habitación de Giovanni, nos narra la historia de un pintor de Madrid que ya mayor vuelve a París para visitar a su examante Michel, que se muere de sida en un hospital parisense. Esta visita lo lleva a recordar, a revivir el pasado que compartió con Michel cuando, queriendo escapar de las normas y de la severidad de sus padres, se fue a París cuando era joven y compartió con Michel seguramente el amor más loco y desenfrenado que ha vivido en su vida. Un amor lleno de alcohol, descontrol, drogas, sexo sin protección, y a medida que va acompañando a Michel en sus últimos días de vida, va reviviendo lo que sintió entonces, cómo terminó el idilio, etc. Claro, habréis notado que son esquemas muy paralelos. De hecho, el protagonista de La habitación de Giovanni se llama Michael y aquí el amante se llama Michel. En ambos casos se trata de una relación homosexual en París, cuyo narrador es un visitante de París y que la gran amenaza de esta relación siempre viene desde España. En el caso de La habitación de Giovanni, de la novia que está de viaje allí, y en el caso de París Austerlitz, de la familia del protagonista que quiere que vuelva a casa con ellos. Y es que no puedo elegir entre las dos historias. Ambas enganchan muchísimo. París Austerlitz tiene 153 páginas y La habitación de Giovanni, en esta edición que yo tengo, 157. Es que casi coinciden en páginas y todo. Pero lo que sí que es cierto es que en menos de 160 páginas consiguen tanto James Baldwin como Rafael Chirves esbozar una relación complejísima, de dependencia clara, pero también loco, joven, que transmite muchísima libertad, por lo que para mí en cuanto a historia es un claro empate. Así que nos situamos al 1-2. Sigue ganando París Austerlitz. El tercer punto es para el libro con los mejores personajes. Para mí este es un punto imprescindible, porque más que la historia, más incluso que el estilo, a mí lo que me interesa de literatura son los personajes, cómo dibuja a cada personaje, cómo los trata, cómo de profundos son. Y como os acabo de decir, es impresionante cómo en solo 150 páginas te transmite unos personajes absolutamente profundos y complejos, llenos de contradicciones, pero que los comprendes y los acompañas en todo momento en su evolución sentimental, ¿no? Yo creo que están claros los personajes más interesantes de cada libro y son los respectivos amantes de los narradores, ¿no? En el caso de París Austerlitz, Michel, un hombre que se entrega completamente a la libertad, es una persona que al menos de joven entiende la vida y el amor con una entrega absoluta, abrirse en canal y, por ejemplo, tener sexo sin protección, porque utilizar protección ya te separa, ¿no?, del amante. El final de Michel te muestra las consecuencias de esta percepción tan amarrada al carpe diem, sin mirar nunca al futuro, al mañana, ¿no?, sino vivir cada día como si fuera el último. Y por el otro tenemos a Giovanni. Giovanni no es tanto una entrega tan absoluta, irresponsable e imprudente, sino que es realmente un chico apasionado que se enamora completamente y pasa a depender completamente de él. Y creo que James Baldwin te sabe transmitir
de forma excepcional la intensidad de este sentimiento y cómo necesita completamente a Michael, cómo lo rompe cuando empieza a ver que se van alejando. Ambos personajes son extraordinarios, pero para mí quien se lleva claramente la palma y por lo tanto el premio es Giovanni. Este personaje a mí se me ha quedado dentro mucho más que Michelle tiempo después de terminar ambas lecturas, por lo que el punto al libro con los mejores personajes es para la habitación de Giovanni. Claro, ¿cómo va a competir Giovanni con Michelle si es que está en el título? Michelle no está en el título. El cuarto punto también es muy importante y es para el libro que trata los mejores temas, ¿no? La mayor cantidad de temas o los temas más interesantes o cuál es el propósito de la novela, sobre qué te quiere hacer reflexionar. Por un lado, yo creo que el tema principal de la habitación de Giovanni es la decisión de si seguir tu corazón, si seguir tus sentimientos, ser fiel a lo que sientes, a tus emociones, a vivir, ¿no?, la vida siguiendo tu propio camino, aunque vaya en contra de lo que se espera de ti, o vas viviendo la vida con la marcha automática, ¿no?, intentando cumplir las expectativas, lo que todo el mundo espera de ti, el camino fácil, el camino pasivo. Está claro que si Michael decide quedarse con Giovanni, está siguiendo su corazón porque realmente siente por él cosas que no ha sentido nunca en su vida. Si en cambio espera a su novia y se casa con ella tal y como esperan sus padres y su familia y todo el mundo, va a seguir el camino que la sociedad le exige. Para mí, en este sentido, la habitación de Giovanni es como la Edad de la Inocencia, pero en temática homosexual. Es elegir el camino de la sociedad o el camino de tu corazón. Por otro lado, en París Austerlitz, la temática de lo censurable que era para la sociedad ser homosexual o no, ya no está tanto en el primer plano, porque desde el principio el protagonista se presenta como homosexual, que le gustan los hombres, y tampoco es tanto este el tema, sino las formas de amar, ¿no? El vivir en el mundo real o entregarse completamente a un amor que arde e intenso, absolutamente enloquecido en una libertad ilimitada, ¿no? Y si la habitación de Giovanni me ha recordado a la Edad de la Inocencia, París Austerlitz en este sentido me ha recordado a Juego y Distracción de James Salter, ¿no? Otra relación sentimental entre gente joven, completamente entregada y ardiente y apasionada, que no obstante es tan intensa que tú como lector ya ves que no puede durar. El mundo real tarde o temprano va a poner fin a este sueño. Y para mí, de verdad que creo que me está saliendo una patata de combate, pero es que tampoco puedo elegir entre los temas de la habitación de Giovanni y los de París Austerlitz. Es que me parecen ambos absolutamente interesantes. Conecté desde el principio con las dos ideas e incluso creo que el cambio de temática de la habitación de Giovanni a París Austerlitz es el fruto de la evolución de la sociedad en los 50 años que separan la publicación de ambas obras. Así que para mí es otro empate, lo siento. El quinto punto es para el libro con el mejor estilo. Aquí olvidamos los temas, olvidamos los personajes, olvidamos la historia y nos centramos en cómo Rafael Chirves y James Baldwin nos lo transmiten, qué técnicas narrativas utilizan, qué voz. En cuanto a la voz, os diría que son idénticos. Ambos adoptan un narrador en primera persona y además con un tono marcadamente nostálgico, reflexivo, ¿no?, retrospectivo, que recurre a sus recuerdos para revivir esta relación del pasado. Ambos son muy intensos, en poquísimas páginas te transmiten muchísimo de sentimiento y esbozan muy bien la relación. Sin embargo, a pesar de este empate técnico en cuanto a estilo, hay algo que lo desempata y es la mayor complejidad estructural de París Austerlitz al mezclar, al combinar dos planos temporales, ¿no? En la habitación de Giovanni es cronológicamente ordenado, te va narrando de principio a fin la relación entre Giovanni y Michael, y en cambio en París Austerlitz se va mezclando
ese presente visitando a Michelle mientras se muere de sida, siendo ambos ya mayores, con ese París de los años 60, con el pasado compartido, este cambio de cómo es el narrador ahora y cómo era entonces, y cómo es Michelle ahora que se está muriendo y cómo era entonces lleno de vitalidad, aporta una complejidad al estilo, a la estructura de la novela, que hace que el punto al libro con el mejor estilo sea para París Austerlitz de Rafael Chirves. Encaramos la recta final con el sexto punto, que es para el libro con una mejor ambientación. ¿Qué entorno me ha gustado más de ambos libros? Pues bien, en este caso, ambos también otra vez se parecen mucho. Ambos están ambientados en París, y además en un París bohemio, de gente joven, atractiva, pobre, artística. Ese París, bueno, el París, ¿no? Bohemio de los artistas que están todo el día yendo de cafetería en cafetería y de bar en bar. En el caso de La habitación de Giovanni se ambienta en el París de los años 50, que James Baldwin conoció porque vivió allí, y de hecho, pues, La habitación de Giovanni está publicado en el año 56, por lo que se publicó en el momento que todavía existía el París que retrata aquí, ¿no? Sí que me dio la sensación de que este París era más abierto, ¿no? Realmente ves que hay gente de todas las culturas y Michael enseguida se hace un grupo y se le abren todos los ambientes y todas las puertas, ¿no? Por otro lado, en París Austerlitz estamos en el mismo París, pero de los años 60, 10 años más tarde. Rafael Chirves también conoció este París, por lo que sabe de lo que habla, y a mí un poco la sensación que me dio es que es un París un poco más cerrado, mientras que Michael, aquí todo el mundo se le abre y se mueve por París como si estuviera en su casa, como hacen los estadounidenses, por otro lado. En París Austerlitz el protagonista, que es de Madrid, sí que nota que París es más cerrado, y mientras que su amante Michelle se mueve en París como si fuera su casa y tiene muchísimos amigos y tal, estos amigos, estos grupos nunca se acaban de abrir a él, por lo que me pareció un París más cerrado. Ambas imágenes de París me encantaron y para mí, en cuanto a ambientación, es un clarísimo empate. El séptimo punto es para el libro con el mejor final. Sabéis perfectamente la gran importancia que yo le doy a los finales de los libros, a los desenlaces. Ambos finales son extraordinarios, de verdad. Ambos finales te dejan sin palabras, te dejan sin aliento. De verdad que os recomiendo muchísimo ambos libros. Pero para desempatar, para mí, el libro con el mejor final es La habitación de Giovanni. Por una sencilla razón. Mientras que ambos finales son extraordinarios, en París Austerlitz no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna incógnita. Y de hecho no es lo que te interesa del libro. Te da igual cómo termine porque estás disfrutando del viaje. En La habitación de Giovanni igual, pero sí que es cierto que al menos yo llegué a las puertas del final sin saber cómo terminaría aquello. Cómo se acabaría esa relación. ¿Qué decisión tomaría Michael al final? Y solo por esto yo creo que, teniendo en cuenta que están tan empatados, esto es lo que desempata este punto a favor de La habitación de Giovanni. Y finalmente, y por fin termino con esta tortura, que es este combate literario, porque de verdad que están muy igualados, que es la poslectura. ¿Qué es la poslectura? Pues la sensación que te deja, ¿no? Y ahora a mí me va muy bien esto porque yo leí estos dos libros hace bastantes años, por lo que este punto es para el libro que me haya dejado un recuerdo más, esa resaca, ese recuerdo que te deja mucho tiempo después de leerlos, cuál te deja mejor sensación. Ya no depende solo del final, sino de la sensación de la lectura en general. Y para mí, en este sentido, claro, quizás sería La habitación de Giovanni, pero porque fue el primero que leí, me impactó muchísimo. Y París Austerlitz me gustó muchísimo, pero todo el rato estaba pensando, es que es como La habitación de Giovanni, es que esto está pasando igual que La habitación de Giovanni, y sigue este mismo esquema que La habitación de Giovanni, ¿no? Y quizá esto me afecta un poco. Por lo que para mí el punto de la mejor postlectura, por el recuerdo que me dejó, por cómo me impactó, porque todavía hoy me vuelven momentos de este libro a la cabeza, es para La habitación de Giovanni. Y finalmente, el noveno y último punto, y ya no lo doy yo, por suerte, lo dais vosotros, y es el voto popular. ¿Qué habéis votado? Os lo he preguntado tanto en Twitter como en Instagram
y en Instagram ha ganado La habitación de Giovanni por un punto, por un voto. Sin embargo, en Twitter la diferencia es clarísima y el 58% de los votos ha sido para Paris Austerlitz, por lo que gira estos resultados y el punto popular es para Paris Austerlitz. Y el voto popular nos lleva a un empate, cosa histórica, nunca ha pasado en esta sección antes, y siguiendo las normas que yo mismo puse para los combates literarios, en caso de empate gana el primer libro que se publicó, entendiendo que el segundo se pudo basar, se pudo inspirar, pudo construir encima del anterior. Yo creo sinceramente que es lo que pasó. Si alguien está leyendo o ha leído los diarios que ahora Anagrama está publicando de Rafael Chirves, si dice en algún lado que ha leído La habitación de Giovanni, por favor que me lo diga, porque necesito que alguien me aclare el que Rafael Chirves se inspiró o hizo su retelling o su versión de La habitación de Giovanni. No puede ser que se hayan desarrollado estas dos obras de forma independiente. Así que, dicho esto, se alza como ganadora por los pelos, por desempate, La habitación de Giovanni de James Baldwin. Felicidades a James Baldwin, puedes pasar siempre que quieras a recoger el premio. Como siempre, el combate literario al final no es más que una excusa para analizar y comparar dos libros con muchísimas similitudes, por lo que, aunque haya ganado La habitación de Giovanni, os animo a todos a leer ambas novelas porque son extraordinarias. Y esto es todo. Muchísimas gracias a Víctor y Emilia de Cómete la sopa Kafka por vuestra aportación a este combate literario. Muchísimas gracias a todos vosotros por votar en redes sociales. Dejadme un like si os ha gustado este combate literario. Dejadme en los comentarios si estáis de acuerdo con la victoria de La habitación de Giovanni. Si no, si os llaman la atención, de qué libros os gustaría que hiciera más combates literarios. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.